Bienvenidos a Viajes Literarios con River. Hoy nos adentraremos en el quinto libro de la saga Bridgerton, a Sir Philip, con amor. Prepárense para descubrir la historia de Sir Philip Crane y su inesperado romance con Eloise Bridgerton. Acompáñenme en esta emocionante aventura literaria y desentrañemos juntos los secretos de este cautivador relato. Comencemos. Prólogo. En febrero de 1823, en Gloucestershire, Inglaterra, Philip Crane disfrutaba del primer día soleado tras semanas de cielos grises y tormentosos. La luminosidad de ese día parecía casi burlarse de él, recordándole los eventos que habían cambiado su vida un mes antes. Philip había estado casado con Marina durante 8 años, y su melancolía constante lo había agotado emocionalmente. A pesar de prever que algo podía suceder, nunca estuvo preparado para enfrentar la realidad. Un día, mientras disfrutaba del sol, vio a su esposa caminar hacia el lago cercano. La observó adentrarse en el agua hasta desaparecer bajo la superficie. Sin pensarlo, se lanzó al rescate, enfrentándose al agua helada para salvarla. Marina fue rescatada del lago, pero el frío y la fiebre que siguieron resultaron letales. Durante 3 días, Philip cuidó de ella, intentando salvarla. Finalmente, Marina falleció, dejando a Philip con la difícil tarea de explicarle a sus hijos gemelos, Oliver y Amanda, la pérdida de su madre. Los niños, aunque tristes, parecían entender la situación mejor de lo que Philip esperaba. Su capacidad para asimilar el dolor con esperanza lo conmovió profundamente. Se dio cuenta de que, aunque no había querido a Marina en el sentido romántico, su muerte lo afectaba profundamente debido a sus hijos y la responsabilidad que ahora recaía únicamente sobre él. Con el paso del tiempo, Philip comenzó a reflexionar sobre la necesidad de encontrar una nueva madre para sus hijos. Sabía que no podía simplemente reemplazar a Marina, pero necesitaba a alguien que pudiera ofrecerles la alegría y estabilidad que él no sabía proporcionarles por completo. Un día, recibió una carta de Londres. Provenía de Eloise Bridgerton, una prima de Marina que ofrecía sus condolencias y ayuda. Aunque Philip no conocía bien a los Bridgerton, decidió responder a la carta. La amabilidad de Eloise le dio un rayo de esperanza, sugiriendo que aún había personas dispuestas a tenderle una mano en esos momentos difíciles. Capítulo 1. En mayo de 1824, una noche entre Londres y Gloucestershire, Eloise Bridgerton se encontraba reflexionando en un carruaje. Con la luz de la luna iluminando su regazo, releía una carta de Sir Philip Crane. Agradeciéndole su amable nota tras la muerte de su esposa Marina, Philip le había enviado una flor prensada, un gesto que Eloise apreciaba profundamente. Desde entonces, habían intercambiado varias cartas. Philip, un botánico que trabajaba en su propio invernadero en Ramney Hall, se había convertido en una presencia constante en la vida de Eloise a través de sus misivas. A pesar de que no se conocían en persona, la correspondencia entre ellos había florecido, revelando detalles de sus vidas y creando un vínculo inesperado. Eloise, acostumbrada a la escritura diaria de cartas y a mantener correspondencia con diversos conocidos, había encontrado en Philip una especie de amigo epistolar. Con el paso del tiempo, sus cartas se habían vuelto más personales y, finalmente, Philip había sugerido que se conocieran en persona con la intención de posiblemente casarse. Decidida a tomar las riendas de su destino y curiosa por conocer a Philip, Eloise planeó su partida. Durante una fiesta en casa de su hermana Daphne, aprovechó la confusión para escapar y dirigirse a Gloucestershire sin informar a su familia ni a Philip, deseando mantener el control sobre sus decisiones. Mientras el carruaje avanzaba, Eloise repasaba mentalmente todo lo que sabía de Philip. Era un hombre de 30 años, botánico de Cambridge, viudo y padre de 2 hijos. Por su parte, ella se describía como una mujer de 28 años, amante de la poesía y la correspondencia, con una gran familia a la que adoraba. Philip, en Ramney Hall, se enfrentaba a la soledad y las responsabilidades de criar a sus hijos. Había despedido a muchos sirvientes y prefería la compañía de sus plantas. La correspondencia con Eloise había sido una luz en su vida, pero su propuesta de matrimonio había quedado sin respuesta, lo que le había dejado algo desilusionado. Una mañana, mientras Philip intentaba ignorar los ruidos causados por sus hijos en la casa, fue interrumpido por su mayordomo Gunning, quien le informó de una visita inesperada. Philip, algo irritado,
bajó al recibidor y se encontró con una joven mujer de ojos grises. Al verla, se quedó sorprendido por su belleza y presencia. Eloise Brierton había llegado a Ramney Hall, lista para enfrentar el futuro que ella misma había decidido explorar. La incertidumbre y el nerviosismo que había sentido durante el viaje se transformaron en una mezcla de emoción y anticipación al encontrarse cara a cara con Philip Crane. Capítulo 2. En el momento en que Eloise Brierton se encontraba cara a cara con Sir Philip Crane, empezó a hablar sin detenerse, algo que solía hacer cuando estaba nerviosa. Philip, tratando de seguir el flujo de palabras, se sentía cada vez más perdido. Finalmente, logró interrumpirla y preguntarle quién era, a lo que ella respondió, sorprendida, que era Eloise Brierton. Eloise estaba tan nerviosa como Philip, y aunque sabía que estaba hablando demasiado, no podía evitarlo. Philip, por su parte, se sentía desconcertado ante la presencia inesperada de Eloise, ya que no había respondido a su invitación previa. Tras una breve e incómoda conversación, Philip, intentando mantener la compostura, le ofreció a Eloise una habitación. Eloise aceptó quedarse 15 días, aunque notó la incomodidad de Philip. Se sentaron en el salón, donde Eloise se dio cuenta de que la casa necesitaba cuidados, pero que el invernadero estaba en perfectas condiciones, lo cual reflejaba la dedicación de Philip a su trabajo como botánico. El silencio incómodo se rompió con la llegada de Ganning, el mayordomo, trayendo una bandeja de té. Eloise aprovechó para disculparse nuevamente por llegar sin avisar, lo que Philip aceptó, aunque ambos seguían sintiéndose tensos. De repente, se escucharon gritos desde el piso de arriba. Eloise se sorprendió al enterarse de que Philip tenía hijos, algo que nunca había mencionado en sus cartas. Philip, molesto, subió a ver qué sucedía. Los gemelos, Oliver y Amanda, confesaron haber estado criando renacuajos en la cama de Amanda, lo que había causado el alboroto. Philip, frustrado por la travesura y la falta de respeto de sus hijos, intentó mantener la calma. Eloise, intrigada, intervino en la conversación con los gemelos, quienes inicialmente la recibieron con desdén, pensando que era una nueva institutriz. Sin embargo, ella se presentó como su invitada. Philip, aunque molesto por la intromisión, no tuvo más remedio que pedir a los niños que se disculparan con Eloise. Después del incidente, Philip decidió que necesitaba alejarse y se dirigió al invernadero, donde podía encontrar paz entre sus plantas. Eloise se quedó sola en el salón, reflexionando sobre el caótico encuentro y la inusual dinámica familiar que acababa de presenciar. Capítulo 3. Por la tarde, Eloise Brierton comenzó a preguntarse si había cometido un error al viajar a la casa de Sir Philip Crane. A pesar de la invitación que le había enviado, la frialdad y el desinterés de su anfitrión la dejaban perpleja y decepcionada. Philip la había dejado sola en el salón con un frío disfrute del desayuno, lo cual era muy diferente de lo que había imaginado tras leer sus cartas durante un año. Eloise había idealizado a Philip, construyendo una imagen perfecta de él en su mente. La realidad de su encuentro había hecho añicos esa ilusión, y ahora, enfrentada a sus propios errores de juicio, intentaba mantener la compostura. Philip no solo parecía incapaz de manejar a sus hijos, sino que también mostraba una falta de interés y calidez hacia ella. Los gritos y el caos provocados por los gemelos aquella mañana confirmaban su intuición de que Philip no era un buen padre. Decidida a no dejarse vencer por la tristeza, Eloise se levantó de la cama y abrió la ventana para respirar aire fresco. Desde allí, observó el invernadero donde Philip pasaba la mayor parte de su tiempo, refugiándose entre sus plantas. Decidió que no podía quedarse en su habitación, así que se cambió de ropa y se preparó para explorar la casa. Al abrir la puerta, se encontró con los gemelos Crane, Oliver y Amanda, quienes habían estado esperando fuera. Eloise, con su usual ingenio, intentó descubrir el motivo de su presencia. Después de un intercambio de palabras, durante el cual los niños intentaron aparentar que su padre estaba demasiado ocupado para ella, Eloise entendió que estaban allí por curiosidad y quizás un poco de desafío. Eloise, sin dejarse intimidar, les dijo que no planeaba irse y que no tenía intención de hacerles daño. Cuando Oliver la empujó, ella mantuvo la calma y les enseñó una pequeña lección sobre el comportamiento y la regla de oro: tratar a los demás como querían ser tratados. A pesar de la tensión,
Louise demostró su paciencia y firmeza, dejando claro que no sería fácil de intimidar. Más tarde, Philip, sintiendo que había sido grosero por la mañana, decidió invitar a Louise a comer. Sin embargo, al llegar a la cocina, la encontró ya comiendo un sándwich y charlando amigablemente con la cocinera. Sorprendido por la naturalidad con la que Louise se había adaptado, Philip aceptó sentarse con ella. Durante la comida, ambos discutieron francamente sobre sus expectativas y razones para considerar el matrimonio. Philip explicó que necesitaba una esposa que pudiera ser una madre para sus hijos, mientras que Louise expresó su deseo de encontrar una pareja con quien pudiera compartir su vida. A pesar de la incomodidad inicial, comenzaron a conocerse mejor y a comprender las motivaciones del otro. Louise, impresionada por la sinceridad de Philip, decidió darle una oportunidad, mientras que él se dio cuenta de que necesitaría esforzarse más de lo que había anticipado. Ambos comprendieron que, aunque no fuera fácil, valía la pena intentar encontrar una conexión genuina. Así, a medida que se conocían, cada uno reflexionaba sobre lo que realmente buscaban en un compañero de vida y si podrían encontrarlo el uno en el otro. Louise seguía teniendo dudas, pero también empezaba a ver una chispa de esperanza en su relación con Philip. Él, por su parte, se daba cuenta de que, a pesar de sus diferencias, Louise podría ser la solución a sus problemas y, tal vez, algo más. Capítulo 4. Philip cruzaba el recibidor silbando, inusualmente satisfecho con la vida. Había pasado la tarde con Louise y estaba convencido de que sería una magnífica esposa. Ella era inteligente, había demostrado ser capaz de manejar a Oliver y Amanda con su firmeza y paciencia, y además, pensó con una sonrisa, era bastante bonita. Su mente vagaba, imaginándola entre sus brazos, respondiendo a sus besos. Todo su cuerpo se tensaba con solo pensar en ello. Habían pasado años desde la última vez que había compartido intimidad con una mujer, tantos que prefería no contar. Recordaba los dolorosos años con Marina, su anterior esposa, cuya melancolía y depresión tras el nacimiento de los gemelos los habían alejado. Marina se había encerrado en su propio mundo de tristeza, dejando a Philip solo en el suyo. Louise era diferente. Alegre, con carácter y feliz. Philip estaba convencido de que su vitalidad era precisamente lo que necesitaba en su vida. Mientras subía las escaleras, se detuvo a mirar su reloj de bolsillo. Quería llegar a la habitación de Louise justo a tiempo para acompañarla a cenar. Su mente vagaba en imaginarla con un vestido azul, realzando su belleza natural. Sin embargo, al llegar a la puerta de la habitación de Louise, se encontró con una visión inesperada. Louise estaba cubierta de harina de pies a cabeza. «Maldita sea», pensó Philip. Oliver y Amanda habían tramado una broma pesada. Louise estaba visiblemente enfadada, y Philip, aunque lo encontraba un poco cómico, intentó mantener la compostura y ofrecer disculpas. Louise, con la mandíbula apretada, dejó claro que no estaba lista para la cena y que los niños habían huido después de su travesura. Philip se ofreció a preparar un nuevo baño para ella, y mientras Louise volvía a su habitación, él se dirigió a la cocina para ordenar que calentaran agua. Regresó rápidamente, sintiendo una mezcla de culpa y diversión por la situación. Mientras la ayudaba, sin poder hacer mucho por evitar la harina, intentó mantener una conversación ligera, aunque Louise seguía claramente enfadada. Ella le explicó cómo los niños habían colocado el cubo de harina encima de la puerta, un truco que conocía bien gracias a sus numerosos hermanos. Philip, impresionado por la ingeniosidad de los gemelos a pesar de todo, decidió dejar que Louise manejara la situación a su manera. Ella, con un tono firme, le aseguró que tomaría las riendas del castigo. Más tarde, durante la cena, se escucharon los gritos de Amanda. Louise, con una calma sorprendente, confesó que había puesto un pez en la cama de la niña como represalia. Philip, aunque preocupado al principio, reconoció que era una lección bien merecida. Amanda llegó llorando y exigiendo justicia, pero Philip se mantuvo firme, explicando que la señorita Brierton era su invitada y no sería castigada por algo que ellos mismos habían provocado. Amanda, aún desconcertada, regresó a su habitación, y Philip sintió una rara sensación de satisfacción. No recordaba la última vez que había sentido que tenía el control en una situación con sus hijos.
Mientras comía la sopa, observó a Louise y se dio cuenta de que ella era exactamente lo que necesitaba, una mujer fuerte, inteligente y con carácter. Philip comenzó a entender que, aunque la vida con Louise podría no ser fácil, sería emocionante y llena de desafíos, y eso era justo lo que necesitaba para renovar su hogar y su vida. Louise, con su vitalidad y determinación, parecía ser la clave para devolver el orden y la felicidad a Ramney Hall. La cena terminó con una sensación de esperanza y un nuevo entendimiento entre ambos, dejando entrever que, a pesar de las dificultades, había una oportunidad real de construir algo sólido y significativo juntos. Capítulo 5. Louise estaba sorprendida de cuánto podían cambiar las cosas en un solo día. Mientras Sir Philip la guiaba por la casa, mostrándole la galería de retratos familiares, Louise pensaba en cómo su vida podría transformarse si aceptaba casarse con él. No era una historia de amor convencional, pero a sus casi 30 años, Louise ya no podía permitirse el lujo de esperar a un príncipe azul. Philip, a la luz de las velas, parecía más guapo y peligroso, con un aire misterioso que lo hacía atractivo y un poco aterrador. Mientras recorrían la galería, Philip le enseñó un retrato de su abuelo, seguido de uno de su padre. Cuando Louise preguntó por él, Philip señaló un retrato de sí mismo a los 12 años junto a su hermano mayor, George. Con una voz grave, Philip reveló que su hermano había muerto en Waterloo y que su padre había fallecido 2 semanas después. La noticia impactó a Louise, quien le ofreció su mano en un gesto de consuelo. Philip le contó que Marina, su difunta esposa, había sido prometida de su hermano. Louise recordaba a Marina de su infancia, una niña tranquila y reservada, muy diferente a ella. Philip la llevó hasta el retrato de Marina, donde se la veía con sus hijos, Amanda y Oliver. Contemplaron juntos la imagen y Philip, visiblemente afectado, se alejó en silencio. Louise, para romper la tensión, sugirió visitar el invernadero. Philip aceptó y, aunque era de noche y hacía frío, se dirigieron al invernadero con una lámpara. Dentro, Philip le mostró sus experimentos con plantas y Louise, genuinamente interesada, lo escuchó con atención. Mientras recorrían el invernadero, Philip la besó apasionadamente. Louise, aunque sorprendida, correspondió al beso con igual fervor. El deseo de Philip era palpable y la cercanía entre ellos hizo que la noche se sintiera mágica. Al día siguiente, Louise se despertó con una sensación de irrealidad. El beso de la noche anterior había sido inesperado y maravilloso, pero ahora tenía que enfrentarse a la realidad. Mientras se dirigía a desayunar, tropezó con una cuerda colocada en el pasillo y cayó con fuerza, lastimándose la barbilla, la cadera y el codo. Philip la encontró y, preocupado, la llevó en brazos a su habitación. Su furia hacia los niños por haber puesto la trampa era evidente. Aunque Louise intentó defender a los gemelos, Philip estaba decidido a castigarlos severamente. La rabia de Philip no solo estaba dirigida a sus hijos, sino también a él mismo, culpándose por no haber disciplinado a sus hijos antes. Louise, a pesar del dolor, intentó calmar a Philip, recordándole que estaría bien en unos días. Philip, sin embargo, no podía perdonarse a sí mismo por haber permitido que ella se lastimara. La tensión en el ambiente era palpable mientras Philip luchaba con sus propios demonios internos, tratando de encontrar una forma de equilibrar su ira y su amor por sus hijos y por Louise. Capítulo 6. Louise trató de no escuchar los gritos y reprimendas que venían del pasillo mientras Philip reprendía a sus hijos. Sabía que habían merecido el castigo, pero también estaba preocupada por la intensidad de la ira de Philip. Finalmente, los gemelos, Oliver y Amanda, entraron en la habitación con los ojos llorosos y las cabezas bajas, visiblemente aterrorizados. Philip, cruzado de brazos y con el ceño fruncido, les ordenó disculparse con Louise. Con voces temblorosas, los niños pidieron perdón y prometieron no volver a hacer travesuras. Louise, conmovida por su arrepentimiento y la evidente tensión, decidió suavizar la situación y les pidió que, en lugar de un castigo físico, le dieran una tarde de su tiempo para conocer Ramney Hall sin ninguna travesura de por medio. Los niños aceptaron con alivio, y Philip los despidió. Una vez solos, Louise y Philip se quedaron en silencio, procesando lo sucedido. Philip, aún preocupado por la herida de Louise, insistió en revisar su ojo.
Eloís, sintiendo el dolor y la incomodidad de la carne aplicada sobre su hematoma, aceptó la ayuda. Mientras Philip examinaba su herida, conversaron sobre su experiencia en la universidad y cómo había aprendido a tratar golpes boxeando. La conversación pronto se desvió hacia la situación de la tía abuela que debía acompañar a Eloís para preservar su reputación. Philip le explicó que había enviado una carta a su tía abuela para que llegara lo antes posible, pero probablemente no llegaría antes del jueves. Eloís comprendió la importancia de tener a alguien que la acompañara, aunque su apariencia golpeada podría levantar más sospechas si regresaba a Londres. Philip se preocupaba por la percepción de Eloís y sus verdaderas motivaciones para estar en Ramney Hall. Mientras Eloís se recostaba en la cama, Philip se ofreció a traerle un libro, pero ella prefería pasar tiempo con él. Sin embargo, Philip, luchando con sus propios sentimientos y la culpa de ser un padre ineficaz, decidió que necesitaba un tiempo a solas. Philip reflexionó sobre su relación con sus hijos y cómo su propia infancia lo había marcado. A pesar de sus esfuerzos, se sentía incapaz de ser el padre que ellos necesitaban. Su esperanza radicaba en que Eloís pudiera ser la madre que ellos requerían, aunque sus sentimientos hacia ella complicaban sus intenciones. Necesitaba escapar, perderse en el invernadero y olvidar sus problemas. Aunque deseaba la compañía de Eloís, sabía que no podía permitírselo en ese momento. Necesitaba tiempo para pensar y lidiar con sus emociones antes de tomar decisiones sobre su futuro y el de sus hijos. Capítulo 7. Eloís Brierton, en su quinta temporada como debutante, se encontraba terriblemente aburrida. Estirada en una tumbona extremadamente cómoda en el jardín de Ramney Hall, solo podía pensar en lo desagradable que era Sir Philip por haberla dejado sola todo el día. A pesar del cielo despejado y la brisa ligera, no había nada que la distrajera de su aburrimiento. Su soledad se acentuaba por el hecho de que no había recibido ninguna carta de su hermano Colin, que viajaba por Dinamarca. La situación se tornaba más desesperante al recordar cómo los dos hijos de Philip, quienes nunca habían sido mencionados en las cartas que él le escribió durante un año, le habían puesto un ojo morado. Intentó distraerse con un libro sobre la botánica de los helechos, pero no logró concentrarse. La incomodidad de la situación y la desilusión por la brusquedad de Philip por la mañana aumentaban su irritación. Decidió levantarse y caminar hacia los rosales, pero fue interrumpida por Philip, quien la regañó por no estar descansando. La tensión entre ellos se hizo evidente cuando él la llevó de vuelta a la tumbona y le ordenó que no se moviera. Esa noche, Eloís decidió cenar sola en su habitación, una clara señal de su enojo. Philip, por su parte, se sintió inquieto y consciente de que los sirvientes sabían que Eloís había rechazado su compañía. Reflexionó sobre su papel como padre y varón, sintiéndose inadecuado para ambas tareas. Recordó la cena de la noche anterior con Eloís y su hija Amanda, donde por primera vez en mucho tiempo se había sentido un buen padre gracias a la presencia calmante de Eloís. Al día siguiente, Eloís se levantó temprano y, tras un desayuno solitario, decidió pasar tiempo con Oliver y Amanda. Propuso ir a nadar, pero se encontró con la resistencia de la niñera, a quien Eloís despidió por la mañana. Sorprendentemente, los niños aceptaron su propuesta con entusiasmo. Mientras nadaban, Eloís y los niños comenzaron a formar un vínculo. Amanda mostró su afecto por Eloís, mientras Oliver, aunque más reservado, también comenzó a abrirse. Eloís recordó su propia pérdida de su padre y entendió el dolor de los niños por la muerte de su madre y la ausencia de una niñera constante. La mañana transcurrió entre juegos y lecciones de aritmética en el lago, logrando que Oliver y Amanda se olvidaran de sus problemas momentáneamente. Eloís se dio cuenta de que, a pesar de todo, no estaba lista para dejar Ramney Hall y que tal vez, con el tiempo, Philip podría llegar a valorarla. Capítulo 8. Philip regresó a Ramney Hall, sorprendido por el inusual silencio que reinaba en la casa. Acostumbrado al bullicio constante de los niños, asumió que la niñera Edwards los había llevado a dar un paseo y que Eloís todavía estaría en su habitación. Sostenía un ramo de rosas que había recogido cuidadosamente, con la esperanza de sorprenderla. Pero al ver que la mesa del desayuno de Eloís ya estaba recogida, se inquietó. Inquirió a una sirvienta, quien le informó que Eloís había salido con los niños al lago a nadar. La noticia le heló la sangre, y con un sobresalto dejó caer las rosas y corrió hacia el lago. Eloís,
Mientras tanto, disfrutaba del tiempo con Oliver y Amanda en el agua. Aunque no llevaba traje de baño, había improvisado ajustando su vestido. Los niños, riendo y chapoteando, le demostraban que tal vez solo necesitaban un poco de atención. Pero cuando Philip llegó y vio a los niños en el agua, su reacción fue de pánico. Los sacó bruscamente del lago y los reprendió con severidad, recordándoles que les había prohibido nadar allí. La tensión entre Philip y Eloise creció cuando ella intentó defenderse, explicando que no sabía sobre la prohibición y que la niñera no le había advertido. Philip, enfrentando la verdad de que no conocía a sus propios hijos, quedó paralizado por la culpa y la angustia. Los niños, que habían sido enviados a la casa, dejaron a Philip y Eloise solos en una confrontación emocional. Philip, visiblemente afectado por la revelación de su desconocimiento sobre sus hijos, recibió la preocupación de Eloise. La conexión entre ellos se intensificó cuando Philip, superado por la emoción, la abrazó y la besó con una desesperación palpable. Pero Eloise, sintiendo que él la usaba para aliviar su dolor, lo apartó con delicadeza. Confundido y emocionalmente agotado, Philip admitió que necesitaba tiempo para pensar y reflexionar. Eloise, aunque preocupada por él, respetó su deseo y se dirigió de regreso a la casa, perturbada por la mirada perdida en los ojos de Philip, una imagen que no pudo borrar de su mente. Capítulo 9. Eloise Brierton, aún conmocionada por los eventos de la tarde, decidió bajar a cenar un poco tarde, con la esperanza de evitar un incómodo encuentro con Sir Philip. Sin embargo, al llegar al salón, se sorprendió al encontrar a Philip esperándola, luciendo impecablemente elegante en un traje negro y blanco. Al acercarse, Philip, con una voz ahogada, se disculpó por su reacción exagerada durante el incidente en el lago. Philip le reveló que su esposa, Marina, casi se había ahogado en ese mismo lago, lo que explicaba su reacción de pánico. Eloise, conmovida y entendiendo la profundidad del dolor de Philip, le ofreció consuelo, compartiendo su propia experiencia traumática al ser testigo de la muerte de su padre. Mientras cenaban, Philip confesó que no sabía que sus hijos sabían nadar, un hecho que lo llenaba de culpa y frustración. Eloise intentó animarlo, sugiriendo que aún tenía tiempo para aprender más sobre sus hijos y pasar tiempo con ellos en otros lugares donde pudieran nadar. Philip, aunque aún dudoso, agradeció la idea y la compañía de Eloise en futuras actividades. El ambiente en la cena se tornó tenso cuando ambos escucharon ruidos de una discusión que se acercaba. Eloise, reconociendo las voces, se preparó para enfrentar a sus hermanos, quienes habían llegado furiosos para rescatarla. Anthony, Benedict, Colin y Gregory Brierton irrumpieron en la sala, atacando a Philip bajo la creencia de que él había lastimado a su hermana. Eloise intervino, tratando de explicar que su ojo morado fue resultado de una trampa de los gemelos de Philip. La situación se calmó lo suficiente para que Philip pudiera explicar la naturaleza de su relación y su búsqueda de una esposa a través de la correspondencia con Eloise. A pesar del tenso enfrentamiento inicial, Anthony decidió escuchar a Philip, llevando a Eloise aparte para hablar en privado y evaluar la situación. Philip, ahora solo con los otros 3 hermanos Brierton, intentó mantener la calma y ofreció comida para aliviar la tensión. Colin, demostrando ser más amigable, aceptó la oferta mientras Benedict y Gregory seguían vigilantes y desconfiados. A pesar del ambiente cargado, la conversación giró hacia Colin, quien reveló ser un recién casado y no deseaba haber dejado a su esposa sola. Philip, sintiendo la presión de las miradas críticas y las preguntas insinuantes, finalmente explotó, cansado de la tensión y la amenaza latente de violencia. Este enfrentamiento con los hermanos Brierton marcó un punto crucial en su relación con Eloise, poniendo a prueba su determinación y paciencia ante la intensa protección de su familia. Capítulo 10. Anthony Brierton se sentó en la silla de Philip con una actitud dominante, dejando claro que solo había 2 opciones, casarse en una semana o casarse en 2. Eloise, horrorizada, trató de argumentar que había venido para conocer a Philip, no necesariamente para comprometerse de inmediato. Sin embargo, Anthony insistió en que el tiempo ya había comprometido su reputación. Eloise, sintiéndose acorralada y sin opciones, discutió con su hermano mayor, quien mantenía una postura firme y serena. Anthony le recordó a Eloise que ella misma se había puesto en esa situación y que tendría que asumir las consecuencias. A medida que la conversación avanzaba,
Anthony reveló que la familia, especialmente su madre, estaba profundamente preocupada, hasta el punto de considerar la posibilidad de un secuestro. Eloise, al darse cuenta de la gravedad de la situación y del dolor que había causado, empezó a sentirse culpable y confundida. Anthony explicó que había dejado la nota en un lugar donde se había perdido entre otras cosas, pero fue gracias a Penélope que la familia descubrió lo que realmente había pasado. Anthony le hizo ver que su acto impulsivo de fuga no solo afectaba su reputación, sino que también había causado un gran estrés a su familia. Con la calma restaurada, Anthony fue más compasivo y le dijo a Eloise que, aunque no estaba obligada a casarse con un hombre cruel o irrespetuoso, siempre debía actuar con honor y honestidad, porque era una Brierton. Le preguntó directamente si había alguna razón por la que no pudiera casarse con Philip, y Eloise, aunque insegura y llena de dudas sobre el matrimonio, admitió que no había ninguna razón válida para rechazarlo. Anthony le explicó que él mismo había empezado su matrimonio sin amor, pero había encontrado la felicidad con el tiempo. Eloise, con lágrimas en los ojos, confesó que quería casarse por amor, pero comprendía la realidad de su situación. Anthony, mostrando una rara ternura, le aseguró que no era una mala persona por tener miedo y sentirse sola. Finalmente, Anthony propuso un plan: Eloise y su familia se instalarían en la casa de Benedict durante una semana, y Philip podría visitarla cada día. Si Anthony determinaba que Philip era un hombre adecuado para casarse con Eloise, entonces se casarían inmediatamente, si no, se darían más tiempo para asegurarse. Eloise aceptó el plan, agradecida por la oportunidad de conocer mejor a Philip antes de tomar una decisión definitiva. Cuando regresaron al comedor, los encontraron hablando y riendo, con Philip aparentemente ya aceptado por los hermanos de Eloise. Philip, con una sonrisa en su rostro, confesó que había preferido beber vino con ellos en lugar de que le rompieran las piernas. Eloise, sintiéndose abrumada por toda la situación, pidió irse. Anthony, reconociendo la seriedad en su voz, accedió de inmediato. Eloise subió al carruaje, sintiéndose aliviada de dejar atrás el tumulto del comedor y ansiosa por lo que vendría en la próxima semana. Capítulo 11. Eloise Brierton compartía una tarde tranquila con Sophie, la encantadora esposa de Benedict, disfrutando de una conversación íntima mientras bebían limonada. Eloise contaba las aventuras de la noche anterior, describiendo cómo los hombres habían terminado todos borrachos, creando una camaradería inesperada. Sophie, aunque preocupada por los excesos de sus hermanos, bromeaba sobre la infame Lucy, una moza de taberna conocida por sus prominentes atributos. De repente, Eloise notó la llegada de Sir Philip, portando un ramo de orquídeas blancas. Sophie, al verlo, comentó lo apuesto que era y la dulzura del gesto de traer flores, lo que provocó que Eloise, aunque reconoció su atractivo, minimizara el detalle debido a la profesión de Philip como botánico. A pesar de sus reticencias, Eloise se sintió aliviada por la presencia de Philip y aceptó las flores con gratitud, aunque internamente luchaba con sus emociones contradictorias. Philip, visiblemente incómodo, se disculpó por su comportamiento de la noche anterior y expresó su determinación de casarse, subrayando la necesidad de una madre para sus hijos. Eloise, aunque estaba de acuerdo, se sintió desanimada por la falta de emoción en sus palabras, sintiendo que la decisión de casarse se basaba más en una obligación que en un verdadero deseo de estar juntos. La conversación entre Eloise y Philip se tensó cuando él mencionó de manera despectiva la falta de sentido común en las mujeres, lo que llevó a una breve pero intensa discusión. Sin embargo, Philip se disculpó, admitiendo que ya había decidido proponerle matrimonio antes de que llegaran sus hermanos. A pesar de sus disculpas, Eloise se sintió atrapada en una situación que ella misma había iniciado, pero que ahora parecía fuera de su control. Anthony y Colin se unieron a ellos, trayendo comida y tratando de suavizar el ambiente. Anthony, siempre protector, dejó claro que Eloise y Philip debían casarse, pero Eloise, frustrada, respondió con sarcasmo. Philip, decidido a tomar el control de la situación, pidió hablar a solas con Eloise y la llevó al interior de la casa, buscando un lugar privado donde poder hablar sin interrupciones. Dentro de una habitación, Philip cerró la puerta con llave, determinando demostrarle a Eloise que no había razón para preocuparse por su futura relación. Eloise, sorprendida y un poco asustada por su comportamiento decidido, no supo cómo reaccionar. Philip, sin embargo,
la miró con una determinación que dejó claro que estaba dispuesto a hacer lo necesario para demostrar que podían adaptarse bien y que el matrimonio no sería una mera obligación, sino una oportunidad para construir algo significativo juntos. Capítulo 12. Eloise Bridgerton, después de rechazar varias propuestas de matrimonio, se encontraba en una situación apasionante con Philip. Sin apenas tiempo para reaccionar, Philip la besó con intensidad. Ella, sorprendida pero ansiosa, se dejó llevar por la pasión del momento. Philip, con sus manos grandes, sostuvo su rostro y la miró profundamente, admirando cada detalle de su cara. A pesar de sentirse incómoda al principio, Eloise se entregó al deseo que la envolvía. Philip expresó su fascinación por los ojos de Eloise, confesando que se sentía como si pudiera ahogarse en ellos. Este comentario encendió aún más la atracción entre ambos. Eloise, completamente dominada por el deseo, respondió a las caricias y besos de Philip, permitiendo que él explorara su cuerpo con sus manos y boca. La intensidad del momento los consumió a ambos, llevándolos a un estado de éxtasis donde Eloise experimentó sensaciones nuevas y abrumadoras. En medio de esta pasión, Philip le susurró que quería estar dentro de ella, y Eloise, incapaz de resistir, se entregó completamente. Sus cuerpos se movieron al unísono, mientras él la apretaba contra el sofá, acariciándola y tocándola de manera íntima. La tensión y el deseo crecieron hasta un punto culminante, donde ambos sintieron una conexión profunda y única. Eloise, atrapada en el momento, se dio cuenta de que ya no se pertenecía a sí misma, sino a Philip. Después del intenso encuentro, Philip se levantó y, a pesar de la pasión compartida, se dirigió al baño. Eloise, aún en un estado de éxtasis, observó cómo Philip, siempre atento, la cubría y arreglaba su falda. Este gesto caballeroso le hizo sonreír, a pesar de la reciente experiencia abrumadora. Philip, ahora más consciente de su amor por Eloise, se preparó para enfrentar a sus hermanos en una actividad al aire libre. Mientras tanto, Philip se unió a los hermanos de Eloise en un ejercicio de tiro. La tensión entre ellos era palpable, especialmente cuando Benedict, Colin, Gregory y Anthony se mostraban protectores con su hermana. Philip demostró sus habilidades con el revólver, sorprendiendo a todos con su puntería. Eloise, uniéndose al grupo, también mostró su destreza, asombrando a Philip con su habilidad natural para disparar. El intercambio entre Philip y los hermanos Bridgerton se llenó de desafíos y bromas, pero también de respeto mutuo. Anthony, inicialmente receloso, ofreció duplicar la dote si Philip se casaba con Eloise, viendo en él un hombre digno de su hermana. Philip, seguro de sus sentimientos, aceptó con una sonrisa, sabiendo que su deseo de casarse con Eloise iba más allá de cualquier incentivo material. Finalmente, el vínculo entre Philip y Eloise se fortaleció, marcando el inicio de una relación apasionada y sincera, con un futuro prometedor basado en el amor y el respeto mutuo. Capítulo 13. Eloise Bridgerton, orgullosa de su victoria en el campo de tiro, se preparaba para un nuevo día en Ramney Hall, acompañada por Anthony, Benedict y Sophie. Colin y Gregory regresaron a Londres, dejando a Eloise con la sensación de que, al menos, tendría un poco de paz. Al llegar a Ramney Hall, Eloise se sintió optimista. El día anterior había sido un éxito, y Philip había demostrado ser más que capaz de manejar a sus hermanos. Aunque Eloise seguía teniendo reservas sobre el matrimonio, estaba convencida de que Philip sería un buen marido. No estaban enamorados, pero había nacido entre ellos un respeto mutuo y un afecto creciente. Además, Philip había demostrado tener un sentido del humor esencial para Eloise. Philip, mientras esperaba la llegada de los Bridgerton, lidiaba con sus hijos, Oliver y Amanda, quienes se quejaban de su vestimenta. Philip, ansioso y nervioso, pensaba en Eloise como la respuesta a todos sus problemas de paternidad. Ella sabría manejar a los niños y las situaciones difíciles que él no podía controlar. Finalmente, los Bridgerton llegaron y fueron recibidos por Philip y sus hijos. A pesar del caos inicial con los niños, Eloise se mostró comprensiva y capaz de calmar la situación, lo que impresionó a Philip y le reafirmó su decisión de casarse con ella. Durante la comida y el paseo por el invernadero, el grupo se dividió, dejando a Eloise y Philip la oportunidad de hablar en privado. Philip, aliviado de poder compartir sus preocupaciones y deseos con Eloise, le preguntó sobre su comportamiento en Londres.
Eloís, sintiéndose vulnerable, le confesó sus miedos y dudas sobre el matrimonio y la pasión, insistiendo en que la pasión no era suficiente para sostener una unión duradera. Philip, por su parte, le confesó que no había amado a su primera esposa, Marina, y que había sentido la obligación de casarse con ella. La conversación se tornó más íntima y personal, con Philip admitiendo que nunca había sentido una pasión real por Marina, a diferencia de lo que sentía por Eloís. Eloís, comprendiendo las razones detrás del comportamiento de Philip, se abrió aún más, compartiendo sus propias inseguridades y miedos. Philip, en un gesto de consuelo, tomó su mano y le aseguró que todo estaría bien. Este acto de conexión emocional reforzó la confianza de Eloís en que estaban haciendo lo correcto. A medida que caminaban juntos, Eloís se dio cuenta de que, aunque el amor aún no era una certeza, había una base sólida de respeto y comprensión entre ellos. Philip, decidido a hacer todo lo posible para asegurar un futuro feliz, se mostró abierto y sincero con ella. La conversación terminó con una sensación de alivio y esperanza, mientras ambos se preparaban para enfrentar el futuro juntos. Capítulo 14. 4 días después, Philip y Eloís estaban casados. Anthony Brierton había conseguido una licencia especial, permitiendo que la boda se celebrara un lunes. La ceremonia, aunque sencilla y rápida, contó con la presencia de la familia de Eloís, excepto su hermana viuda, que vivía en Escocia. A falta de tiempo para organizar algo más elaborado, optaron por celebrar la recepción en Ramney Hall, junto al invernadero de Philip. Después de la ceremonia, Eloís subió a su nueva habitación acompañada por su madre, Violet Brierton, quien ocupaba su tiempo ordenando el ajuar. Violet, orgullosa y emocionada, expresó su alegría al ver a su hija vestida de novia. Eloís, agradecida por el apoyo y el amor incondicional de su madre, se sintió conmovida y abrazó a Violet, recordando momentos compartidos y sintiendo una mezcla de emociones al dejar atrás su vida familiar. Violet, con una mezcla de nostalgia y felicidad, intentó hablar con Eloís sobre lo que podía esperar de su noche de bodas. Sin embargo, Eloís, consciente de la incomodidad del tema, le aseguró que ya conocía los detalles necesarios. Violet se mostró aliviada y recordó cómo había pasado por lo mismo con sus otras hijas, Daphne y Francesca. A pesar de la alegría del día, Eloís experimentó un momento de introspección. Reflexionó sobre su decisión de casarse y sobre las palabras de su madre. Violet le recordó la importancia de la paciencia en el matrimonio, un consejo que Eloís tomó en serio, sabiendo que la relación con Philip necesitaría tiempo para desarrollarse plenamente. Con la ceremonia terminada y la mayoría de los invitados retirándose, Eloís se quedó sola en la habitación, sintiéndose a la vez extraña y decidida. Recordó que, aunque ahora era Lady Crane, siempre sería una Brierton de corazón. Philip entró en la habitación, ofreciendo a Eloís un momento de intimidad. A pesar de los nervios y las expectativas, Eloís y Philip se acercaron con cuidado y ternura. Philip, lleno de deseo y emoción, besó a Eloís con pasión, mientras le soltaba el cabello y le desabrochaba el vestido lentamente, disfrutando de cada momento. Philip, maravillado por la belleza de Eloís, expresó su admiración por ella, lo que la hizo sonreír y sonrojarse. Eloís, a su vez, se dejó llevar por la intensidad del momento, olvidando sus preocupaciones. La noche de boda se desarrolló con una mezcla de pasión y ternura. Philip, consciente de la vulnerabilidad de Eloís, la trató con cuidado y devoción, explorando cada parte de su cuerpo y asegurándose de que se sintiera amada y deseada. Eloís, aunque nerviosa al principio, se relajó y se dejó llevar por la experiencia, descubriendo una nueva dimensión de su relación con Philip. A medida que se entregaban el uno al otro, Philip y Eloís encontraron una conexión profunda y sincera. La noche, llena de momentos íntimos y significativos, marcó el comienzo de su vida juntos como marido y mujer, uniendo sus almas en una mezcla de pasión, amor y comprensión mutua. Capítulo 15. Una semana después, Eloís estaba sentada en su pequeño despacho, masticando la pluma mientras repasaba las cuentas del hogar. Se suponía que debía concentrarse en el dinero, los sacos de harina y los salarios de los sirvientes, pero no podía dejar de pensar en Philip y en las veces que habían hecho el amor. Recordaba 14, no, 15 veces, si contaba esa ocasión particular.
se sonrojó al recordar detalles íntimos, sorprendida de que algo tan privado la hiciera sentir tanto. La intensidad de su relación física la abrumaba. Philip parecía tener una energía infinita y una creatividad sin límites. Cada noche, sus encuentros se convertían en una exploración apasionada, descubriendo nuevas formas de placer. Mientras intentaba concentrarse en las cuentas, sus pensamientos seguían desviándose hacia Philip, su invernadero y la intensidad de su vida nocturna. Aunque durante el día no se veían mucho, la noche compensaba con creces esa distancia. Sin embargo, Eloise deseaba conocer más sobre él, más allá de la pasión física. Quería entender sus pensamientos, sus experiencias, todo aquello que lo había formado como persona. Philip, mientras tanto, trabajaba en su invernadero, feliz y relajado, canturreando mientras trasplantaba una planta. Desde su boda con Eloise, se sentía como si una carga enorme hubiera sido levantada de sus hombros. La felicidad lo envolvía de una manera que no había experimentado desde su juventud, cuando la vida parecía más sencilla y sin tantas preocupaciones. La llegada de Eloise al invernadero lo sorprendió gratamente. Sin embargo, la conversación pronto se volvió tensa cuando ella mencionó su preocupación por la niñera de los gemelos. Philip, aunque no del todo convencido, le dijo que investigara, confiando en su juicio. Eloise, decidida a solucionar el problema, se dirigió a la habitación de los niños y encontró a Oliver y Amanda visiblemente afectados. Después de una breve conversación con la niñera, decidió tomar cartas en el asunto, sustituyéndola temporalmente para calmar a los niños. Su intuición le decía que algo andaba mal y debía descubrirlo. De vuelta al invernadero, la tensión aumentó cuando Eloise intentó hablar con Philip sobre la situación. La conversación derivó rápidamente hacia un conflicto, donde ambos expresaron sus frustraciones y expectativas. Philip, agotado por la constante necesidad de explicarse, reaccionó con irritación. Eloise, sintiéndose incomprendida y menospreciada, insistió en que su relación debía basarse en más que solo en la pasión física. Philip, aún marcado por su pasado y sus inseguridades, estalló al recordar los años de soledad y deseo reprimido. La discusión se intensificó, revelando las profundas heridas y necesidades de ambos. Incapaz de lidiar con la confrontación, Philip se marchó, dejando a Eloise sola y frustrada. Eloise, abatida, se quedó pensando en cómo podían superar estos obstáculos y construir una relación más sólida y equilibrada. Sabía que necesitarían tiempo, paciencia y comprensión mutua para lograrlo. Capítulo 16. Eloise Brierton, tras rechazar otra propuesta de matrimonio, reflexionaba en el invernadero sobre su reciente discusión con Philip. La discusión había escalado rápidamente, y él la había dejado plantada. Eloise estaba acostumbrada a saber qué hacer en estas situaciones, pero esta vez se sentía completamente perdida. Recordaba el consejo de su madre de tener paciencia y no presionar demasiado, pero le resultaba difícil aceptar que su intento de diálogo por el bienestar de sus hijos había sido el desencadenante de la disputa. Ella solo quería comunicarse, pero Philip había reaccionado de forma desproporcionada. Mientras Eloise luchaba con sus emociones, Philip paseaba por sus tierras, arrancando hierbajos en un intento de canalizar su frustración. Él también se sentía tonto por su reacción, ya que creía que estaban bien en su matrimonio. Sin embargo, entendía que debía hablar con Eloise para arreglar las cosas, aunque odiaba las conversaciones sinceras sobre sentimientos. Philip pensaba que podría optar por disculparse sin saber exactamente por qué lo hacía, solo para complacerla y recuperar la armonía en su hogar. Decidido a mejorar la situación, Philip subió a la sala de juegos para pasar tiempo con sus hijos, esperando demostrar a Eloise su implicación en la familia. Allí, se encontró con una escena perturbadora: su niñera golpeaba a sus hijos con un libro. Furioso, Philip echó a la niñera inmediatamente, reconociendo su culpa por haber ignorado las quejas de sus hijos y haber contratado a una persona tan cruel. El momento se tornó emotivo cuando sus hijos, Amanda y Oliver, se abrazaron a él, llamándolo «papi». Philip, abrumado por la culpa y la ternura, les prometió que encontrarían una nueva niñera con la ayuda de Eloise, y les aseguró que su madre había llegado para quedarse. El episodio culminó con Philip expresando su amor incondicional hacia sus hijos, prometiendo ser un mejor padre y no volver a cometer los errores del pasado. Capítulo 17.
El trayecto hasta la casa de Benedict había sido accidentado y cuando Louise llegó, estaba de pésimo humor. Al bajar del carruaje y ser recibida por el mayordomo, se enteró de que su sobrino Charles estaba muy enfermo. Preocupada, se apresuró a entrar. Benedict, visiblemente agotado, le explicó la situación. Charles había desarrollado una fiebre alta de manera repentina y los médicos no tenían respuestas claras. Eloise tomó el control, enviando a Benedict a descansar mientras ella cuidaba al niño. La fiebre de Charles no cedía, y Eloise se pasó el día atendiéndolo. Aunque la situación era desesperante, ella se mantuvo firme, incluso cuando cayó la noche. Mientras tanto, Philip estaba en casa, preocupado por la ausencia de Eloise. Al no recibir noticias, decidió ir a buscarla. Llegó empapado y de mal humor, pero su preocupación se transformó en alivio al encontrarla sana y salva. Cuando Louise le explicó la situación de Charles, Philip sugirió un remedio que había aprendido en Cambridge, té de corteza de sauce para bajar la fiebre. Aunque al principio Sophie, la madre del niño, estaba escéptica, finalmente accedieron a probarlo. A la mañana siguiente, Charles mostró signos de mejoría. La fiebre había bajado y, aunque seguía débil, estaba claro que el peor momento había pasado. Philip y Eloise regresaron a casa agotados pero aliviados. En el trayecto de vuelta, Eloise agradeció a Philip por su ayuda con Charles, aunque Philip no estaba seguro de que el remedio hubiera sido el responsable de la recuperación. Sin embargo, para Eloise, estaba claro que sí. La conversación reveló más sobre sus sentimientos y sus temores. Philip confesó que había temido que ella lo abandonara, pero Eloise aseguró que nunca lo haría, ya que había asumido el compromiso de ser una madre para Oliver y Amanda. Philip también confesó su error al contratar a la niñera y no escuchar a los niños. Prometió ser un mejor padre y Eloise le aseguró que ya estaba en el camino correcto. La conversación se volvió íntima cuando Philip reveló su miedo a su propia ira, temiendo ser como su padre. Eloise lo tranquilizó, diciéndole que jamás sería como él. Al llegar a casa, Eloise propuso descansar, pero Philip decidió ir a abrazar a sus hijos primero, demostrando su compromiso de ser un mejor padre. Capítulo 18. Cuando Eloise despertó, se sorprendió al ver que Philip no había dormido en la cama. Se arregló y comenzó a buscarlo por la casa, sin éxito. Comprendió que, después de los días difíciles que habían pasado, Philip probablemente necesitaba tiempo a solas para pensar. Aunque ella prefería estar acompañada, sabía que no todos eran así. Eloise pasó el día sola, sin encontrar a Philip ni siquiera para el té o la cena. Los sirvientes la miraban con compasión mientras cenaba sola en la enorme mesa. Sintiendo una mezcla de tristeza y resignación, decidió acostarse temprano. Sin embargo, algo la inquietaba y empezó a caminar sin rumbo por la casa, abrigada con un chal para protegerse del frío de mayo. En la galería de retratos, Eloise vio una luz. Al acercarse, encontró a Philip inmóvil frente al retrato de Marina. Su expresión triste casi rompió el corazón de Eloise. Se preguntó si Philip aún amaba a Marina y se sintió culpable por sus celos hacia una mujer fallecida. A pesar de sus sentimientos, dio un paso adelante y se aclaró la garganta. Philip se giró y, sin decir nada, alargó la mano. Eloise se acercó y lo tomó de la mano, sin saber qué decir. Juntos, miraron el retrato en silencio hasta que Philip comenzó a hablar, revelando la tristeza y depresión constante de Marina, especialmente después del nacimiento de los gemelos. Describió cómo había intentado todo para hacerla feliz, pero nunca fue suficiente. Al final, se rindió y solo intentó proteger a sus hijos. Philip continuó, confesando que Marina no había caído al lago por accidente. Aunque la había rescatado, la fiebre resultante la mató 3 días después. Eloise, entendiendo la culpa y el dolor de Philip, lo consoló mientras él desahogaba su frustración y tristeza por no haber podido salvar a Marina. Philip le confesó a Eloise que el matrimonio con Marina había sido una prisión emocional, y su relación actual con ella, a pesar de sus problemas, era un paraíso en comparación. Eloise lo abrazó, prometiéndole que no fracasaría. Philip, conmovido, confesó su amor por ella, temiendo no ser correspondido. Eloise le aseguró que también lo amaba. En un momento de intensa conexión emocional, Philip y Eloise se entregaron el uno al otro con una pasión renovada.
La unión física reflejó su amor y compromiso, consolidando su relación. Ambos entendieron que habían encontrado en el otro más de lo que habían soñado, y el amor que compartían era todo lo que necesitaban. Capítulo 19. La semana siguiente fue mágica para Louise, aunque no hubo eventos espectaculares ni visitas inesperadas. Todo cambió después de su conversación con Philip en la galería de retratos. Una mañana, se despertó y lo vio sentado a los pies de la cama, mirándola y sonriendo. Philip la sorprendió trayéndole una magdalena y sugiriendo que salieran juntos con los niños. Eloise estaba conmovida, ya que era la primera vez que Philip proponía pasar tiempo con sus hijos en lugar de delegar la tarea a otra persona. Se prepararon y salieron, disfrutando del día en familia. Aunque Oliver se quejaba de las compras, Philip lo animó, recordándole que los hombres hacen sacrificios por las mujeres que aman. Dentro de la tienda, Amanda mostró con orgullo un vestido nuevo y Philip la elogió, ganándose su radiante sonrisa. Oliver, aunque reacio al principio, también se unió a la experiencia, pidiendo a su padre que lo acompañara. Philip, emocionado por la confianza de su hijo, se sintió más seguro y comprometido. Por la noche, después de un día perfecto, Amanda susurró a Philip que había sido el mejor día de su vida, y Oliver estuvo de acuerdo. Philip, conmovido, les aseguró que también lo había sido para él. Esa misma noche, Louise encontró una nota debajo de su plato durante la cena. Philip la había escrito, guiándola a su despacho, luego al salón y finalmente a su habitación. Cada nota era un paso hacia una sorpresa mayor. Cuando Louise abrió la puerta de su habitación, encontró la cama cubierta de flores, con pétalos formando la frase, «Te quiero». Philip apareció detrás de ella, explicando que las palabras no eran suficientes para expresar su amor. Eloise, emocionada, le confesó su amor también. Philip recordó que los niños le habían dicho que ese día había sido el mejor de sus vidas, pero para él, cualquier momento con Eloise era el mejor. Con un beso tierno, le prometió que cualquier día, semana, mes o año sería perfecto siempre que estuvieran juntos. Epílogo. Eloise Bridgerton, ahora Lady Crane, se encontraba en su despacho, rodeada por el cálido resplandor de una lámpara de aceite. Sosteniendo una pluma con dedos firmes pero gentiles, escribía una carta a su recién nacida hija, Penélope. La pequeña dormía en una cuna cercana, su respiración tranquila acompañando el silencio de la noche. Eloise sentía una necesidad apremiante de transmitir sus pensamientos y deseos a su hija, no solo a través de sus acciones diarias, sino también por escrito. Quería que Penélope, al crecer, encontrara en estas palabras un reflejo de su amor y sus enseñanzas. «Hay tantas cosas que espero enseñarte, pequeña», comenzó. «Y espero hacerlo predicando con el ejemplo, pero también siento la necesidad de ponerlo por escrito. Es una manía mía, una que espero que descubras y te parezca graciosa cuando leas esta carta». Continuó, instando a su hija a ser fuerte y aplicada, a evitar los caminos fáciles a menos que fueran naturalmente sencillos. Le recordó la importancia de amar a sus hermanos, pues en ellos encontraría apoyo en los momentos difíciles. Ríete. Ríete mucho y con ganas. Y, cuando las circunstancias pidan silencio, convierte la risa en sonrisa. Le aconsejó no conformarse nunca, a perseguir sus deseos con paciencia, y a confiar en que las respuestas llegarían en su debido tiempo. Sobre todo, le recordó que siempre tendría a sus padres, quienes se amaban profundamente y la amaban a ella incondicionalmente. Eloise sonrió al escuchar un sonido peculiar desde la habitación contigua. Philip estaba haciendo ruidos extraños, seguramente intentando acomodarse en la cama sin su presencia. «Ahora mismo estás un poco nerviosa. Tu padre está haciendo unos ruidos muy extraños y si no voy a la cama enseguida se va a enfadar». Eloise concluyó la carta con una cálida bienvenida para Penélope al mundo, asegurándole que toda la familia estaba encantada de conocerla. Guardó la carta en un cajón especial, destinado a los recuerdos más preciados, y se dirigió a la habitación. Philip la esperaba con una sonrisa, abriendo los brazos para acogerla. Eloise se acurrucó junto a él, sintiendo el amor y la seguridad que siempre le brindaba. Mientras se acomodaba, pensó en el futuro y en las muchas cartas más que escribiría a sus hijos, cada una un testimonio de su amor y guía. Juntos,
Eloise y Philip miraron hacia el mañana con esperanza y certeza, sabiendo que su amor y su familia eran lo más importante en sus vidas. Gracias por acompañarme en este recorrido por A Sir Philip, con amor. Espero que hayas disfrutado del resumen tanto como yo disfruté preparándolo. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal y darle un like. Me encantaría saber tus impresiones sobre el libro, así que déjame tus comentarios abajo. ¿Qué te pareció la historia de Sir Philip y Eloise? ¿Cuál es tu parte favorita? No olvides activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas aventuras literarias. Nos vemos en el próximo video.